Comenzamos la primera entrevista de esta mañana. Ustedes saben, días pasados tuvimos que dar la triste información de que en Salto un hombre mató a su hija de 7 años y luego se suicidó. Estaba separado de su pareja y tenía denuncias por violencia previas. ¿Se puede prevenir hechos como este? ¿Qué reflexión está necesitando hacer la sociedad para parar con esta situación? Bueno, de todo esto vamos a conversar con Fabiana Condon, psicóloga especializada en violencia infantil y adolescente, integrante de la ONG El Paso. Bienvenida, Fabiana. Muchas gracias. Buenos días, ¿cómo están? Bueno, una vez más sentimos que nos quedamos cortos, ¿no? Damos la información, corroboramos que efectivamente había denuncias y siempre nos queda la situación de que es imposible prever situaciones como estas porque el padre se llevaba bien con los hijos, ejercía violencia sobre la madre de alguna manera tenía dependencia de él porque vivían en el mismo predio. Y no damos el paso, pero siguen pasando, ¿no? Las cosas. Sí, exactamente. No son hechos excepcionales, lamentablemente. Es una noticia triste, tremenda, y tenemos que reconocer que son hechos que son prevenibles. Esa es como una de las primeras cosas, ¿no? En lo que va de este año han asesinado 8 niños y niñas. 7 de ellos han sido asesinados por sus papás. Entonces tenemos que empezar a reconocer con seriedad que el problema de la violencia hacia la infancia es un problema muy grave en nuestro país. Es un problema que conocemos, que reconocemos. Están los registros, están estas historias tremendas, irreversibles, porque con esta situación ya no se puede hacer nada más. Pero hay muchas otras situaciones que se conocen, que se reconocen y que deben de ser atendidas en tiempo. Aquí hubo una falla grave del Estado, porque sí hubieron denuncias, entonces cabe preguntar y revisar en esta situación como en otras, bueno, ¿qué pasó, no? Ante esa denuncia? ¿Qué pasó ante las medidas que se tomaron? ¿Si hubieron medidas cautelares o no hacia la mamá? ¿No? ¿Por qué no se reanudaron? ¿Si hubieron medidas cautelares hacia esta niña? Porque los niños y las niñas que viven situaciones de violencia en sus casas, cuando las mamás son víctimas de violencia, los chiquilines también son víctimas directas de esa violencia. O sea, así... Aunque no sea ejercida directamente sobre ellos. Es que siempre se ejercía directamente. Cuando los chiquilines crecen, los niños y las niñas crecen en un ambiente donde existe violencia psicológica, donde existe violencia física hacia sus mamás, crecen en un ambiente que es de terror extremo, ¿no? Están en una situación de cautiverio porque están atrapadas en una situación sin salida, las mujeres y sus hijos y sus hijas. O sea, está demostrado que tiene efectos directos en los niños porque crecen en un ambiente de miedo, porque crecen en un ambiente de terror, ¿no? Porque hay violencia psicológica hacia ellos cuando están expuestos a la violencia psicológica o física o a la violencia sexual contra sus mamás. O sea, eso está demostrado, se reconocen los daños profundos que genera a nivel de las relaciones de los chiquilines, ¿no? Hay daños físicos, cuando hay golpes directos también, o bueno, ya hemos visto, ¿no? En situaciones irreversibles como un homicidio, pero también hay daños psicológicos que tienen que ver con las dificultades de relacionarse con otros. Hay chiquilines... Fabiana, mucho me parece, cuesta hablar, no digo desde las organizaciones, pero sí desde el sistema en general y poder ser conscientes de lo que representa la violencia vicaria. En este caso es una violencia indirecta hacia uno de los progenitores dañando a uno de sus hijos. Sí, y también es una violencia directa hacia los chiquilines, ¿no? Porque capaz que una de las cosas que... Por eso me parecía bueno poder explicar qué significa, porque también estamos discutiendo todavía la ley de tenencia compartida. Entonces creo que hay muchos aspectos que necesitan ser tomados en cuenta para entender. Hay 8 niños, 8 hijos asesinados o por sus padres o por la pareja de uno de sus padres. Claro, en la violencia vicaria se utiliza a los niños también como una forma, ¿no?, de hacer daño a las mujeres. Pero es importante reconocer que esos niños están siendo víctimas directas de esa violencia también. ¿Se entiende? Porque aquellos padres que ejercen violencia hacia sus parejas o exparejas también están ejerciendo violencia directa hacia sus hijos. No es como un plus o una acción más de violencia hacia las mujeres, sí lo es, pero también porque en el marco de ese vínculo y de esa relación han estado crónicamente violentando a sus hijos. Porque no podemos pensar que es un acto aislado, un acto más de daño hacia esa mujer, porque si quieren realizar un acto aislado, no sé, le rompen un objeto preciado, no matan a su hijo,
¿no? Entonces, es importante empezar como a conectar que no es en el medio de un acto que no fue pensado, que no fue planificado, sino que es en el medio de acciones sistemáticas de violentación hacia las mujeres y hacia los niños en particular. Por eso el proyecto de ley, corresponsabilidad, es un proyecto que de alguna manera desconoce el problema de la violencia hacia los niños y a las niñas y desconoce que los niños y las niñas son víctimas directas también de la violencia que viven sus mamás y que muchas veces las mamás no están en condiciones, digamos, de reconocer el daño que genera esa violencia hacia sus hijos, primero porque están atrapadas en esa situación de violencia y porque es responsabilidad del Estado, de las instituciones, evaluar cuáles son las condiciones más seguras para los chiquilines, ¿no? Fabiana, digamos lo que dice el proyecto de ley de tenencia compartida es que aunque haya una denuncia por violencia doméstica, no necesariamente implica que el agresor pierda vínculo con sus hijos o sus hijas. Exactamente, se pueden seguir manteniendo las visitas. Por un juez, ¿no? Es evaluado por un juez, pero hoy también es evaluado por un juez y la ley de violencia de género y el Código de la Niñez es muy clara en dos cosas. Plantea que en casos de denuncias por violencia hacia las mujeres, cuando la justicia dispone medidas cautelares, o sea, entiende que tienen que haber medidas de protección, también tienen que haber medidas de protección hacia los niños y hacia las niñas. ¿Por qué? Por esto que decíamos, porque está claro y está demostrado que los niños y las niñas también son víctimas directas. La ley también prevé que esas medidas cautelares tienen que durar al menos 3 meses. Tampoco es tanto tiempo si estamos pensando que hay que evaluar en qué condiciones están, ¿no? En qué situación están esos niños y esas niñas. Y si en esos 3 meses se evalúa que se pueden reanudar las visitas o incluso se pueden reanudar las visitas antes o los niños o las niñas reclaman ver a la persona denunciada, con el visto bueno de la justicia y con informes técnicos que lo avalen, se pueden reanudar las visitas. Entonces, no es verdad que las situaciones o que la prohibición de comunicación de acercamiento se alarguen eternamente. Según lo que establece la ley. Lo que es cierto, y creo que la ciudadanía en general sufre las demoras del sistema, pero no porque las leyes estén mal, sino porque el sistema no está teniendo, el sistema de justicia no está teniendo los recursos suficientes para implementar con todas las garantías. Si hay problema para evaluar ahora, también lo va a haber para evaluar en el caso de que se apruebe la tenencia compartida, ¿no? Porque pasaría por juez, pero si hay demoras y falta de recursos para hacer una evaluación cabal, también va a estar ese además problema. de que no está, además de que van a seguir existiendo los problemas de recursos, el problema mayor que va a ser que la directiva que va a tener el juez es disponer visitas. Eso es lo más grave, porque hoy la directiva que tiene la justicia a través de la Ley de Violencia Basada en Género y a través del Código de la Niñez es que en caso de denuncias por violencia de género disponga medidas de protección y evalúe en el plazo de 3 meses o las reanude. Y en el caso de denuncias por violencia sexual, el Código de la Niñez es muy claro en que deben de prohibirse las visitas y evaluar en condiciones seguras. El argumento usado, perdón, May, para cerrar con el tema de la tenencia compartida, es que muchas mujeres hacen denuncias falsas, ¿no? Como una manera de tener una carta de poder frente Y un castigo al hombre. Un castigo al hombre, exactamente. Ese es el argumento. No hay ningún dato. Esa es una de las cuestiones como más graves. Ha sido un relato que no ha sido sustentado en ninguna investigación, en ningún estudio y en ningún dato. Y lo que sí hay datos, y eso es lo más grave, es de esto, ¿no? De que los niños y las niñas son víctimas directas de la violencia, que han asesinado a 8 niños en lo que va de este año, que el año pasado 7.035 niños sufrieron situaciones de violencia, hay más de 1.400 situaciones de abuso sexual crónico. Sí hay datos de la cantidad de niños que ingresan al sistema de salud por lesiones, por depresiones severas, por intentos de autoeliminación. Hay niños que se suicidan, ¿no? O que intentan suicidarse en el marco de situaciones de violencia muy graves como el abuso sexual o la exposición a situaciones como, ¿no? tan graves como estas de las que estamos hablando. De eso sí hay dato. Y no hay dato, y no es verdad, porque no está sustentado en ninguna investigación. Se hablan de denuncias falsas. En nuestro país no hay estudios. Sí hay estudios como en la región que se piensa a veces entre un 1 y un 3% de denuncias falsas. Pero el principio general de una intervención en situación de violencia es proteger primero y evaluar en condiciones seguras. Ha habido pedidos de informes de algunos legisladores al sistema de justicia que hablaban de unos 700 casos aproximadamente. ¿De denuncias falsas? Por lo menos que no habían tenido una consecuencia a nivel legal, digamos, judicial, penal. Bueno, pero una cosa es que eso no quiere decir que sean denuncias falsas, ¿no? Una cosa son las medidas de protección o las cuestiones que se resuelven en la justicia de familia, que tienen como objetivo dar garantías de protección.
y otras son las cuestiones que se resuelven y los tiempos y los plazos en los que se resuelven las situaciones denunciadas en la justicia penal. Que una situación no haya sido sancionada penalmente no quiere decir que haya sido falsa la denuncia o que la situación no haya existido. Quiere decir que no se encontraron elementos para sancionar penalmente. Fabiana, quiero retomar este caso puntual, porque bueno, es el que desencadenó también esta entrevista. ¿En qué falló el Estado en esta oportunidad? Si bien no conozco la situación en profundidad, quizás nos tenemos que hacer algunas preguntas y son las que se tienen que estudiar, ¿no? Hubieron denuncias ante la situación de violencia, entonces hay que preguntar, bueno, ¿cómo se evaluó esa situación? ¿Cómo se evaluaron, ¿no?, los niveles de riesgo en el que estaba esa niña? Nos tenemos que preguntar si en el proceso de evaluación de la situación se tomaron medidas de protección hacia esa niña, además de hacia mujer. Si hubieron medidas cautelares, ¿no? Hacia la mujer está claro, pero no queda claro si hubieron medidas cautelares hacia la niña. Si hubo un equipo técnico especializado que evaluara cuáles eran los niveles de riesgo, ¿no?, en el que estaba esta mujer, pero en el que estaba esta niña también. Esa dependencia de la que hablaba Lore recién, ya sea económica, un lugar para vivir. La dependencia obviamente económica, la dependencia afectiva o el atrapamiento en el que están las mujeres producto de la situación de violencia y las dificultades, digamos, para lograr en autonomía los procesos de salida, es una responsabilidad obviamente también del Estado, ¿no? Porque para acompañar a las mujeres en procesos de salida efectiva se necesitan acompañamientos también en la inserción laboral, ¿no?, en las cuestiones como de vivienda para garantizar seguridad. Pero en esta situación como en otras, a veces no viven en el mismo predio, ¿no? Hay quizás autonomía económica de las mujeres y no se resolvió de forma adecuada y segura la evaluación de riesgo en relación a los hijos y a las hijas. En este caso concreto, además, no fue ni fiscal ni médico forense una vez que ya estaba consumado el hecho. ¿Son irregularidades también de procedimiento? Bueno, si eso no se hizo, claro que sí. Pero también, como decía, en estas otras situaciones no está claro y está sucediendo hoy que incluso con una ley vigente que dispone que tiene que haber prohibición de comunicación y acercamiento cuando hay denuncias por violencia de género, no siempre se disponen. Hay mujeres con tobilleras donde los niños y las niñas tienen visitas con las personas como denunciadas. Entonces sí tiene que haber una evaluación. Primero tiene que haber un reconocimiento serio y riguroso por parte del Estado, pero también de toda la sociedad, que los chiquilines cuando están expuestos a esas situaciones también están siendo víctimas de la violencia. Y hay una responsabilidad primera del Estado de evaluar con equipos técnicos, ¿no?, desde la justicia, la situación en la que se encuentran cada uno de estos niños. Es muy importante eso que decís, porque yo siento como que tenemos como un nudo como sociedad y terminamos como convenciéndonos de que es inevitable, ¿no? O sea, está como abajo, es como difícil de cambiar o que por lo menos nos va a llevar mucho tiempo. Y un concepto es que la mujer lo decía, ¿no? Era un buen padre, con los hijos era buen padre, los trataba bien. ¿Cómo puede ser que tenga un desarrollo así esta historia, ¿no? La violencia era solo supuestamente hacia la mujer. Claro, eso es lo que le pasa a muchas mujeres y también lo que de alguna manera nos viene pasando como sociedad, ¿no? Que es negar el nivel de riesgo en el que están los chiquilines. Eso no puede ser responsabilidad de las mujeres, es responsabilidad de las instituciones, es responsabilidad del Estado. ¿Por qué digo eso? Porque tenemos información de que los chiquilines son víctimas directas. Tenemos información de que los chiquilines pueden estar en riesgo cuando están en entornos donde hay violencia de género y porque tenemos información de las otras formas como de violencia que sufren los chiquilines, el maltrato y el abuso sexual. Por eso es responsabilidad de las instituciones, no podemos dejar a cargo de una persona que está sometida a una situación de violencia, que ha tenido que acomodarse también psíquicamente para sobrevivir a una dinámica del terror, a que pueda evaluar los riesgos. No, es la justicia que tiene que tener las herramientas y la justicia está siendo muy clara en eso. O sea, los magistrados están reclamando con claridad que necesitan más recursos para hacer su trabajo, los defensores de oficio también, o sea, no que necesitan equipos técnicos calificados, o sea, un fortalecimiento de la respuesta. En ningún otro problema nosotros decimos no vamos a atender porque son muchos. No estamos diciendo que cuando hay un accidente de tránsito no vamos a atender en la puerta de emergencia a las personas accidentadas porque son muchos los accidentes. No se nos ocurre decir algo así. Y sin embargo tendemos a decir son muchos los casos, entonces no vamos a dar una respuesta efectiva. Y en esto se le está yendo la vida a las mujeres que son asesinadas y así hay una responsabilidad del Estado, vuelvo a decir, porque sabemos que el problema existe y hay una responsabilidad del Estado cuando hay situaciones que son identificadas, cuando hay indicadores y no las estamos atendiendo. Entonces acá hay una falla grave en la prevención que está generando un sufrimiento enorme
para una familia y para muchas familias en Uruguay. Fabiana, muchas gracias por estos minutos. Dan mucho más para hablar, para reflexionar, pero bueno, el tiempo es tirano y queríamos dar un poco de reflexión, aunque fuera no más para este caso, uno más, lamentablemente. 27 femicidios van en lo que va del año, son 2 más de todo lo que pasó el año pasado y, como tú decías, 8 niños y niñas asesinados. Muchas gracias. A ustedes. Gracias.